Bien. Antes que nada, respecto de los últimos ejercicios que hicimos, yo creo que la mayoría entregó. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no hayan podido hacer? ¿Algo que no se entienda? ¿Algo que haya que revisar? Me parece que alguien me había planteado el ejercicio 7, que era el último de todos, que yo le dije que era más complejo. ¿Puede ser? Sí, yo lo intenté hacer y mucho que no me dio. Bueno, ese ejercicio es más largo. ¿Quieren que lo veamos a ese medio rápido antes de empezar con un tema nuevo? Pregunto. ¿El resto? Hola. Bueno, Bueno, yo lo resolví y porque no es tan simple. Vamos, yo les comparto la pantalla, avísenme si hay alguien más que se quiera conectar, ¿sí? Les comparto y lo revisamos, ¿sí? Bueno, el ejercicio decía que había que hacer un algoritmo que lea tres longitudes, o sea, que pida los tres lados de un triángulo, o sea, tres longitudes X y Z, pongámosle, o lado 1, lado 2 y lado 3. Que primero determine si eso es un triángulo o no, y si es un triángulo, después que determine si es equilátero, isósceles o escaleno, dependiendo de si los lados son todos iguales, si hay dos iguales y uno distinto, si los tres son desiguales. ¿Sí? Después dice, recuerde que para formar un triángulo se requiere que el lado mayor sea menor que la suma de los otros dos lados. ¿Qué quiere decir esto? Si yo pongo, por ejemplo, el Paint, ¿sí? Si yo dibujo tres líneas, por ejemplo, esta línea y esta línea, ¿sí? Estamos todos de acuerdo que son tres líneas con tres longitudes, ¿sí? Esto podría tener, por ejemplo, 1 centímetro, por ejemplo, ¿no? Para decir, esto podría tener 1 centímetro, vamos a ponerle un numerito. Esta podría ser una longitud de 1, esta otra podría ser una longitud de, no sé, de 2, por ejemplo, y esta otra podría ser una longitud de 30. Bueno, no hay ninguna manera de que nosotros con estas tres líneas hagamos un triángulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay forma de llegar. O sea, no hay forma que estas tres líneas hagan un triángulo. Para que tres líneas puedan conformar un triángulo, la más larga tiene que ser más corta que la suma de las otras dos. O sea, cada línea tiene que ser más corta que la suma de las otras dos. ¿Me entiendes? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, lo primero que hay que hacer para poder definir esto, o sea, vamos a dividir el problema en dos partes. Primero vamos a buscar cuál es la línea más grande, ¿sí? Para saber si es más corta que la suma de las otras dos. Y después vamos a ver si eso sucede, vamos a ver qué tipo de triángulo es, ¿de acuerdo? Bueno, supongo que el no decir nada es estar de acuerdo. Bien, a mí se me ocurrió plantear el ejercicio de la siguiente manera. La primera parte, eh, bueno, definí los lados, acá les muestro el esquema y después les muestro el ejercicio, ¿sí? Primero, definí las variables que voy a usar, pedí los tres lados, ¿sí? Y después lo que hice, antes de empezar, fue ver cuál es el lado más grande. Esto ya lo habíamos visto, había un ejercicio que habíamos hecho que de tres números buscábamos cuál era el mayor. ¿Cómo lo hice en este caso? Tengo la variable lado 1, lado 2 y lado 3 y comprobé si lado 1 es mayor que el lado 2, a mayor le guardo, perdón, si el lado 1 es mayor que el lado 2, al mayor le guardo el lado 1. Y si no, si esto fuera falso, a mayor le guardo el lado 2. Y después comparo el lado 3 con el mayor, y si en caso de que el lado 3 es mayor que el mayor, a mayor le guardo el lado 3. Entonces yo sé que al salir de estos dos sí, yo ya sé cuál es el lado más largo que tengo. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Cri. Bueno, eso es lo que hice acá, ¿sí? Definí los tres lados y la variable, que no sé por qué le puse mayor L le voy a poner porque no sé si me va a andar así, mayor L,
Vamos a poner mayor lado, mayor L, y vamos a poner acá mayor L, bueno, no sé. No me va a dar bolilla con el mayor, me parece, porque es una palabra clave. Mayor L sería mayor lado, ¿sí? Bueno, entonces, hasta acá yo defino los tres, pido las tres variables, y de hasta acá determino cuál es el más grande. Y después, lo que hago, lo que estoy haciendo acá es lo siguiente. Voy a dividir esto así en dos partes, como para que se note. Entonces acá yo pregunto, si el lado mayor es menor que la suma de los... O sea, acá yo tengo que preguntar básicamente si el lado más grande es más chico que la suma de los otros dos. Bueno, pero como no sé cuáles son los otros dos, lo que hice fue preguntar si el mayor es más chico que sumar los tres y restarle el mayor. ¿Se entiende? Sí. O sea, vamos acá. Supongamos que yo tengo un triángulo. No sé si me va a salir un triángulo acá, pero pongámosle. Supongamos que yo hago un triángulo. Así. Por ejemplo. Acá yo, si sabemos que este es el lado mayor acá, ¿sí? Yo puedo preguntar si este es mayor que la suma de los otros dos. O, que sería lo mismo preguntar, si este lado, el que es el mayor, es menor que la suma de los tres menos el mismo, que sería el mayor, que es lo que yo hago acá, porque es la forma más fácil de determinarlo. O sea, sumo los tres lados, con lo cual tengo el perímetro y el resto el lado más grande. Entonces, con esta suma y la resta, yo tengo cuál es la suma de los otros dos lados. Entonces pregunto si el lado mayor es más chico que la suma de los otros tres. En el caso de que eso fuera falso, escribe esto, ¿ven? O sea, si esto no se cumpliera, o sea, en el caso de que, por ejemplo, que el lado mayor sea mayor a estos tres, o igual, va a poner, no es posible formar un triángulo con las longitudes dadas. ¿Quieren que lo probemos? Lo probamos. Fíjense, por ejemplo, en ese caso, hola Axel. Fíjense, si yo, por ejemplo, pongo una longitud de 2, de 3, perdón, de 3, de 4, y ahora tendría que ser menos de 7. Si yo le pongo 8, me dice, no es posible formar un triángulo con las longitudes dadas, ¿sí? Qué bola que me están dando ahí. Che, bueno, una vez que determinamos que eso, o sea, Sí, eso es lo que profe, hicimos. sí. Ahora sí, así me gusta, ¿ver? Bueno, en el caso en que no fuera, en que fuera posible hacer el triángulo, lo que me falta ahora es determinar cuál es el tipo. Y acá hay varias formas de hacerlo. Me parece que la más fácil es usar, ¿se acuerdan cuando usábamos la I y la O en las tablas de verdad? Bueno, acá pregunto. Para saber si los tres lados son iguales, yo no puedo hacer una comparación de tres cosas juntas. Lo que hago es, digo, si el lado 1 es igual al lado 2 y el lado 1 es igual al lado 3, es porque los tres son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Si suceden las dos cosas, tengo una I. Para que esto sea verdadero, tiene que pasar que esto sea igual a esto, o sea, lado 1 sea igual a 2, y a su vez, lado 1 sea igual a 3. Lo cual hace que ya sea obvio que lado 2 es igual a 3. O sea, si lado 1 es igual a 3, y lado 1 es igual al lado 2, se supone que el 2 y el 3 son iguales. ¿Sí o no? Chicos, ¿me están jodiendo? Hola. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bueno, entonces en ese caso en que se cumplen esas dos condiciones, que el lado 1 sea igual al 2 y el 1 sea igual al 3, y por lo tanto es obvio que el 2 va a ser igual al 3, en ese caso el triángulo es equilátero. ¿Sí? Si los tres lados no son iguales, pueden pasar dos cosas. Que haya dos iguales entre sí o que los tres sean distintos. ¿Ok? Si dos son iguales, ¿cómo puedo comprobar si los dos son iguales? De esta manera, pregunto. Si el lado 1 es igual al lado 2, o si el lado 1 es igual al lado 3, o si el lado 2 es igual al lado 3, cuando pase una de estas tres cosas, pues sabemos que dos no van a pasar, porque ya hubiese pasado acá. ¿Sí? Sí o sí va a pasar esto, o que solamente el 1 es igual al 2, o que el 1 es igual al 3, o que el 2 es igual al 3. En cualquiera de esos tres casos que pase, el triángulo es isósceles. ¿Sí? Que es el que tiene dos lados iguales.
Y si no, el triángulo es escaleno, que es el que tiene los tres dígitos, ¿de acuerdo? ¿Se entendió? Si lo volvemos a ver en el Por el esquema, parece un momento. esquema medio gigante, pero bueno, acá viene, acá en la primera parte pido los datos, acá determino cuál es el más grande y acá comparo. Si el mayor es más chico que la suma de los otros lados, es porque, perdón, si es más grande es porque no puedo formar el triángulo. Y si es más chico, que es el caso de que es verdadero, vengo para acá. Pregunto si son todos iguales, hago el triángulo acá, este va a ser el equilátero, ¿sí? Que fíjense que ya lo dice acá abajo. Y si no, puede pasar de vuelta. O que sean dos iguales, con lo cual sería isósceles, o que los tres sean distintos, con lo cual sería escaleno. ¿Ok? Bueno, ese era el ejercicio más largo que tenían y por ahí más complejo. Por ahí lo más complejo era, me parece que era saber, era lo de determinar esto, pero si lo hicieron, si lo hicieron sin esta parte, o sea, si alguien le hizo el ejercicio, por ejemplo, y lo hizo así al menos, el ejercicio ya estaría bien. O sea, podríamos dar por supuesto de que la persona va a poner lados que correspondan a un triángulo, ¿sí? Pero bueno, en el caso completo era lo que yo le reescribí. Pero si hubiesen hecho esto, también hubiese estado relativamente bien, ¿de acuerdo? Faltaría la parte de determinar si es o no un triángulo. Bien. Bueno, listo con los ejercicios, entonces pasemos a un tema nuevo. O sea, una estructura nueva. Si nosotros si ustedes tienen los apuntes que yo les pasé de la unidad 3, de la parte de la parte de teoría donde están todas las estructuras, la siguiente estructura que vamos a encontrar es otra estructura de selección, pero en este caso es una estructura de selección donde yo tengo múltiples caminos a seguir. Recuerden que si volvemos acá, si nosotros usábamos, vamos a trabajar por ejemplo con el esquema, si nosotros usamos un sí, solamente tenemos dos caminos posibles, ¿sí? Para poder generar más caminos posibles necesitamos usar múltiples sí, o sea, si quiero 4 caminos posibles, yo voy a tener que hacer esto. Voy a tener que usar, si yo quiero dividir esto en 4 caminos, yo voy a tener que usar 2 sí, ¿de acuerdo? De 3 sí, como mínimo, ¿ok? ¿Sí? Bueno, entonces, supongamos que yo quiero hacer un ejercicio muy simple y casi tonto, donde yo escriba, por ejemplo, el número de día de la semana y que me salga si el día corresponde a lunes, o sea, yo pongo, por ejemplo, en el caso de un calendario, ¿no? ¿Se ven las fechas ahí? Sí. Bueno, supongamos que el día de la semana, el domingo es el día 1, el lunes es el día 2, el martes el 3, el miércoles el 4, el jueves el 5, el viernes el 6 y el sábado el día 7 de la semana, ¿sí? Supongamos que yo quiero escribir un número de día, ¿sí? Y quiero que me salga a qué día corresponde, si es día lunes, o podríamos hacer lo mismo con los meses, pero con los meses son 12, se me hace muy largo, ¿sí? Supongamos que yo quisiera hacer eso, ¿sí? ¿Cuántos sí necesitaría? Pongamos que yo pongo leer número de día. ¿Sí? Entonces, vamos a poner acá arriba, definir número de día como entero y vamos a poner acá escribir el número de día. ¿Se entiende lo que quiero hacer? Escribir. ¿Se entiende o no lo que quiero hacer? Yo quiero hacer esto. Y número de día
es igual a 1, entonces escribir domingo. ¿Sí? Y así yo quiero hacer con todos los días de la semana. Si el día es 2, escribir lunes. Si el día es 3, escribir martes. ¿Cuántos sí voy a tener que usar? 7. 7. ¿Sí? ¿Se entiende? Si quieren lo probamos, fíjense, acá yo por ejemplo pongo el número de día 2 y me sale lunes. Si pongo número de día 1, me sale domingo. Y si pongo número de día 4, por ahora no me sale nada porque no escribí nada. Entonces, para poder completar esto, yo voy a tener que hacer todo esto 7 veces. O sea, ahí tengo 6. Ahora tengo 6. Me faltaría una más para hacer el 7. Fíjense que eso es bastante engorroso. Si esto tenemos que cambiar 7, 6, 5, 4. Y acá tendría que poner miércoles, jueves, viernes y sábado. Bueno, y si eso yo lo veo, se hace bastante largo, para empezar que se hace bastante largo, y estoy repitiendo muchas cosas muchas veces, ¿sí? Si lo veo en el esquema, hola Micaela, si lo veo en el esquema se hace un chorizo bastante interesante, ¿sí? Bueno, Hola. ¿cómo te va? Bueno, para resumir esto, o para hacer, para usar en casos donde yo una misma variable puede tomar diferentes valores y de acuerdo a esos valores yo quiero hacer una cosa o la otra, yo en lugar de usar tanto sí, yo puedo usar otra variable, o sea, esto mismo yo lo puedo hacer haciendo lo siguiente. Yo puedo hacer lo mismo. Esto me voy con el control de errores este. Yo puedo hacer lo mismo sin hacer tanto sí. Voy a borrarlo sí, estos. Voy a dejarlos de escribir nomás, porque sí los voy a necesitar. Supongamos que yo quiero hacer lo mismo, pero de otra manera. En lugar de usar 7 sí consecutivos, ¿sí? Yo puedo utilizar una estructura, que si la vemos acá al costadito, se llama según. ¿Sí? Si me voy a la hoja que yo les pasé, la estructura se forma de la siguiente manera. Se escribe según, se pone la variable con la que voy a hacer las comparaciones, ¿sí? En lugar en este caso de de poner una expresión que dé verdadero o falso, yo solamente pongo una variable, en este caso, según el número de día. ¿Qué voy a hacer? Y bueno, lo que voy a hacer es de acuerdo a cada valor que va tomando el número de día, ¿sí? Entonces, eso acá le dice, esto se lo deja explicado cómo funciona, vamos a hacerlo acá. Entonces, leemos el número de día y acá ponemos según número de día, hacer. Y acá lo que hay que escribir es directamente abajo 1, o sea, si el valor es 1, escribir domingo. Si el valor es 2, escribo lunes. Si el valor es 3, escribo martes. Si el valor es 4, va con 2 puntos, ¿sí? Si el valor es 4, si el valor es 5, escribo jueves. Si el valor es 6, escribo viernes. Y si el valor es 7, escribo sábado. Y acá lo que me está faltando es el fin según.
Pongo 2 puntos y esto acá. Bueno, esto que tengo acá, que es mucho más cortito, suplanta y funciona exactamente de la misma manera que esto. Si quieren lo podemos probar. Le ponemos acá, el número de días yo pongo 4, me tendría que dar miércoles. ¿Sí? Reinicio, pongo el número de 7, me tiene que dar sábado. Pongo 2, me tiene que dar lunes. ¿Se entiende? La estructura es similar, solamente que en lugar de hacer un sí debajo del otro, tengo una sola estructura, acá la podemos ver en el esquema, tengo una sola estructura que, de acuerdo a una variable, que es la que tengo acá adentro, ¿sí? De acuerdo al valor que esa variable toma, yo puedo hacer que haga diferentes cosas. Acá lo único que hice fue escribir, ¿de acuerdo? Yo, dentro de cada una de estas opciones, yo podría haber hecho varias cosas. Yo podría haber escrito así, directamente. Yo podría haberlo escrito uno debajo del otro. Y en el caso de uno, podría ser debajo de esto otra serie de opciones que yo necesite. ¿Se entiende? Chicos, hablen. Esta estructura, si bien no se usa demasiado, no es ni por asomo tan usado como el sí, van a usar 50 veces la función sí hasta que una vez puedan usar una función según, pero en los casos en que tenemos este tipo de opciones, donde tenemos una variable que puede tomar diferentes tipos de valores, sí es muy útil porque me hace que mi código sea mucho más corto y más fácil de leer. ¿Se entiende? Sí. ¿El único que entiende es Lázaro? Mm, No, yo también. Arre. Ah, bueno. Sí, se entiende. Bueno, entonces hablen porque me vuelve loco. Bueno, Que hable uno por todo. no, porque no me sirve que hable uno por todo, porque si el que habla es justo el que entiende, los otros se quedan callados y estamos en el horno. Bueno, escucha. bueno, que no entiende que hable, profe. Bueno, exacto. Bueno, eso ya lo saben, yo ya se lo dije, no se lo voy a volver a decir. Ya me conocen hace 3 años, si todavía no saben que cuando no entienden tienen que preguntar, ya más no puedo hacer. Bueno, en el ejercicio que tenemos acá en la, como Usted ejemplo, sabe que en cuando la yo no carpeta, entiendo algo le pudro la cabeza. en el ejercicio que tenemos en la carpeta, por ejemplo, si, no sé si me lo va a tomar como está, pero lo voy a copiar y lo voy a pegar, no sé si me lo va a tomar. En el ejercicio que tenemos en la carpeta, por ejemplo, lo que nos permite hacer, y vamos a poner nuevo acá, lo que nos permite hacer es definir una calificación de texto de acuerdo a una calificación numérica. Leer, esto me sobra, la coma me sobra. Tendría que acá definir. Hola Marian, Hola, Dami. ¿cómo estás? Bien, me había olvidado de la clase, perdón. Bueno, no importa, yo después la subo. Me recordó Mica. Estamos estamos viendo la estructura según, que es la nueva. La que el según nos permite, te lo pueden explicar los chicos que entendieron todo, nos permite, a diferencia del sí, tener varios caminos al mismo tiempo. O sea, el sí, por ejemplo, acá nosotros hicimos un ejercicio donde pusimos qué día de la semana tenemos, el número de día y que nos escriba la palabra, con la palabra el nombre, o sea, el número de día según el calendario. Entonces, cuando vos escribís el 1, te escribe el domingo, cuando escribí el 3, te escribe el martes, cuando escribí el 7, te escribe el sábado, ¿sí? Y para eso, habíamos determinado con los chicos que necesitamos 7 sí, uno debajo del otro para poder hacerlo. ¿Sí? O uno dentro del otro y, Sí. más despelote se arma todavía. Bueno, eso lo podemos reducir a esta estructura que se llama según, donde nosotros, a partir de una variable, que en este caso es numérica, según el valor de esa variable, nosotros hacemos una cosa cuando vale 1, otra cosa cuando vale 2, otra cosa cuando vale 3, otra cosa cuando vale 4, etc. Y algo que no les dije en este ejercicio, que también podría incluso como incluir en el mismo según un control de error, porque acá yo puse hasta el 7, y si yo pongo el día 8,
no es un día de semana el día 8, ¿no? Tenemos el día del 1 al 7. Entonces, acá existe una opción que es otro caso, donde yo puedo escribir, creo que era otro caso, ¿no? ¿Para qué ya me perdí? O en otro caso, no, otro caso tiene que ser. Otro caso, y ahí cuando pongo otro caso tendría que yo poder poner, por ejemplo, un mensaje de error. Escribir el número no corresponde a un día de la semana. ¿Sí? Eso es un control de error cuando yo escribí algo que no corresponde, pero me parece que no es otro caso. De otro modo, así es. De otro, ahí está, modo. De otro modo, 2 puntos, estaría a la altura acá de los numeritos, ¿sí? En este caso, cuando yo escribo un día de la semana que no es ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6, ni el 7, cualquier otro número que ponga, me tiene que dar un error. Fíjense, si yo pongo el día 9, me dice que el número no corresponde a un día de la semana, ¿sí? Eso, si yo lo hubiese querido hacer acá con los sí, tenía que haber hecho otro sí, donde todos estos estén adentro, y que si no se cumple ninguna de estas cosas, en vez del error, tendría que haber usado otro sí más. En cambio acá lo solucioné con 2 renglones nuevos, ¿de acuerdo? Y ahora estamos viendo un ejercicio que está en la teoría, que nos permite hacer una misma cosa para varias opciones juntas. Este ejercicio lo que permite es determinar a partir de un número de una calificación si el alumno está desaprobado, aprobado, si la calificación es buena, muy buena o excelente, ¿sí? Y en el caso en que no se cumpla ninguno de estos, o sea que los números no sean ninguno de los números entre el 1 y el 10, lo que pone es error, debe ingresar un número entre el 1 y el 10. Y después lo que hace al final, me falta definir acá, los números esto, definir, calif, como, las podría haber puesto arriba también. No, está bien, como carácter sería. Bien. Definir calif como carácter. ¿Por qué no me deja usar calif? Qué buena pregunta, ¿no? Excelente pregunta. Bueno, si no le gusta... pasa que yo estoy teniendo acá algunos errores porque cuando copio del Word el del Word para acá no me copia bien algunas cosas, ¿ven? No me está copiando bien las comillas. Fíjense que los textos, como yo lo copié y lo pegué del Word, los textos que yo tenía no me quedaron como textos, sino que me usó otro tipo de comillas. Me usó otro tipo de comillas que no corresponde a las comillas que se hacen acá. Entonces lo que tengo que hacer, por eso, no sé, es medio complicado lo de copiar y pegar del Word para acá. No debería haberlo hecho. Yo quería ahorrar tiempo y lo terminé complicando. Era más fácil si lo escribía, creo. Bueno, y acá vamos a cambiar calif por calificación en todos lados, porque no sé por qué se le ocurrió que calif no le gusta. ¿Será que le suena, no sé, a árabe, no sé? Corresponde a calificación. Bueno, creo que estaría ahí, creo que ahí está calificación. Corre arriba. No sé si mi mouse no anda bien. Yo estoy. Ahí está. Acá sí, esto estaría. Bueno, estoy tratando de corregir esto. La verdad, hubiésemos escrito y era más rápido. Y acá sería calificación. Bueno, creo que ahí sí. Bueno, si tratamos de entender lo que hace esto, hace lo siguiente. Vamos a verlo desde acá.
Lo que hace es, lee una calificación numérica, o sea, un número del 1 al 10, obviamente acá lo lee, y pregunta, según el número ese, si el número es el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5, por eso están separados con coma, lo que pone es que la calificación es desaprobado. Si el número es un 6, pone que la calificación es aprobado. Si el número es un 7, pone que es buena. Si es 8 o 9, pone que es muy buena. Si es 10, pone que es excelente. ¿Sí? Que es este caso. Y en el caso de que no sea ninguno de estos números, o sea que estemos escribiendo un número menor que 1 o mayor que 10, pone que el valor no es, que la calificación no es válida. ¿Se entiende? Ujú. Bien. En realidad, yo tendría que haber, bueno, esto tendría que haber hecho de otra manera, pero no importa. Vamos a ponerlo ahí, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a probarlo. Si yo escribo un 2, me tiene que poner que está desaprobado. Me pone calificación numérica 2, corresponde a desaprobado. ¿Se entiende? Si yo pongo un 6, un 7, por ejemplo, me tiene que poner bueno. Calificación numérica 7 corresponde a bueno. ¿Todos entienden? ¿Esto se podría haber hecho con sí? Por supuesto, se podría haber hecho con sí. Podríamos haber preguntado si el número es mayor o igual a 1 y menor o igual a 5, poníamos desaprobado. Después preguntábamos si número es igual a 6, ponemos aprobado. Si número, pero tendríamos que haber usado 1, 2, 3, 4, 5 como mínimo, sin contar la posibilidad de errar, de equivocarse, como mínimo 6 sí, uno debajo del otro. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, este es el según, como les dije antes, no es algo que van a usar seguido. Muchas más veces, muchísimas más veces van a usar en programación el sí que lo que van a usar el según. Solamente es útil en casos como estos, donde una misma variable puede tomar valores diferentes y yo, de acuerdo a esos valores, quiero hacer algo. ¿Está? Un ejemplo sería este de las calificaciones, otro el de los días de la semana, si yo quiero poner los números del mes, ¿sí? Y en el apunte que ustedes tienen dice, si se fijan acá, que esa variable tiene que ser numérica, ¿sí? Dice que la variable tiene que ser un número, ¿sí? Bueno, resulta ser que la última actualización de este año del PCI establecieron la posibilidad de que la variable no tenga que ser únicamente numérica, sino que pueda ser un texto. Y ustedes me dicen, ¿qué me estás queriendo decir? Bueno, que si yo, por ejemplo, el de los días de la semana, supongamos, yo quiero hacer que con la D de dedo escriba domingo, con la L escriba lunes, con MA escriba martes, con MI escriba miércoles, que yo en vez de poner un número, yo ponga un texto, lo puedo hacer, ¿sí? Hasta el año pasado no se podía, tenía la restricción el PCI que para usar el según tenía esta variable que comparábamos tenía que ser sí o sí numérica. ¿Entiendes? ¿Cómo lo podríamos hacer? Yo digo, tenemos que establecer un patrón. Supongamos que vamos a escribir D para domingo, L para lunes, MA para martes, MI para miércoles, J para jueves, B para viernes, S para sábado. Entonces, acá, en lugar del número de días, definirlo como un entero, lo definimos con un carácter. ¿Sí? Y acá, en lugar de comparar con 1, comparamos con la D. La D es para domingo. La L para lunes. Siempre entre comillas porque son textos, recuerden. El martes no puedo usar la M sola porque hay dos con M. Vamos a poner MA. El miércoles sería, por ejemplo, podríamos hacerlo con MI. El jueves, con la J. Repito, pongo entre comillas porque estoy comparando una variable de texto, de carácter. Ujú. Acá usamos la B corta y acá podemos usar la S. ¿Sí? Y van a ver que funciona. Esto si tratábamos de hacerlo así el año pasado no andaba. Y es medio dolor de quinoto porque muchas veces pasa esto. Y en los lenguajes de programación, como lo que están empezando a ver de Visual Basic con Orsini, se puede usar cualquier tipo de dato como variable acá. O sea, no necesariamente tiene que ser
un número entero, ¿sí? Pero en el PSIND hasta el año pasado sí o sí tenía que ser una variable numérica. Acá puedo usar cualquiera. Fíjense que si ahora yo, por ejemplo, pongo la S, me sale sábado. Obviamente, si ahora yo pongo el 7, no me sale sábado. Porque yo lo cambié a eso. Lo cambié por las letras. Ujú. Si yo le pongo MI, me sale miércoles. Si le pongo una M sola, no sale nada porque no corresponde a lo que yo establecí. Si le pongo, por ejemplo, una L, sale lunes. ¿Ok? Bueno, entonces, si bien esta estructura no la vamos a usar en exceso, hay casos en que es muy útil porque nos ahorra un montón de tiempo, de espacio a la hora de programar, de renglones, y además hace que sea más fácil de leer y de entender el código en algunos casos. Así que bueno, lo que vamos a hacer es, yo le voy a dejar 2, 3 o 4 ejercicios que incluyan el según. Lo que no quiere decir que no tengan que también usar un sí o lo que hemos visto hasta antes. Siempre lo que vamos a hacer desde ahora en adelante, agregamos algo nuevo, pero seguimos con lo viejo. Por eso siempre digo que es importante que vayan asentando lo que estamos viendo para lo posterior. Creo que esto se acaba, así que bueno. En estos días les subo 2 o 3 ejercicios y les subo la clase, Ulises. ¿Se entiende? Ok. Bueno, Bueno, ¿alguna duda? por el momento no. Bueno, listo chicos. Nos estamos viendo la semana que viene. ¿Sí? Bueno, Lo dejo, Ulises. Nos vemos, adiós. vamos. Adiós.